En el vídeo de hoy vamos a dar unos poquitos datos históricos sobre la Epiphone Casino, que es una guitarra que sabéis que yo tengo, la tengo por aquí. Pero hoy no vamos a hablar de la guitarra en sí. Si queréis escucharla y saber de la guitarra en sí, saber cómo está construida, cuáles son sus materiales, cuáles son sus componentes, etcétera, etcétera, lo podéis hacer viendo este vídeo. La verdad es que el vídeo viene precisamente motivado por varios de los comentarios que aparecen en ese vídeo y ahora os voy a explicar por qué. Pero primero me presento. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hoy hablamos de la Epiphone Casino. Pues como os decía, hay ciertos comentarios en este vídeo que os he puesto en el que, digamos que criticaban, algunos de mejor manera que otros, el hecho de que yo me metiera con los acabados de esta guitarra. Esto es una guitarra que yo me he comprado por una cuestión de fanatismo hacia John Lennon. Me encanta John Lennon y como tal me hacía ilusión tener su guitarra, pero a priori no era una guitarra que yo pensara darle un uso muy profesional. Entre comillas, sabía lo que estaba comprando, porque aunque me la compré a distancia, sí que yo la había visto en tiendas y la había probado en tiendas en varias ocasiones y casi siempre me había encontrado los defectos de acabado que comento en ese vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente me decía, claro, pero es que tu Casino es una versión asiática y si la comparas con una Casino americana, claro, la cosa es totalmente distinta. Claro, a ver, yo os comento. Un poco lo que me ha motivado a hacer este vídeo es para aclarar una cosa. La Casino siempre se ha fabricado en Asia, excepto en los últimos años. En 1961, Epiphone lanza la Casino cuando ya le pertenece a Gibson. Gibson es el dueño de la marca. Esta Casino, además, no tiene este color arena tan bonito de la guitarra que os acabo de enseñar. No. Esta tiene un color tipo Sunburst. Cuando salió esta guitarra, ya por curiosidad y para que lo sepáis, era diferente a la Gibson S335, aunque quería pretender ser un modelo similar, porque es más hueca, ¿vale? Mientras que la S335 es semi-hueca, la Epiphone Casino es totalmente hueca. Solamente tiene un taco de madera para sujetar las pastillas, pero todo el cuerpo es hueco y se nota una barbaridad. Tanto en el peso de la guitarra, como en la resonancia, como en el sonido sin enchufar y también como en el sonido enchufada. Luego dicen que el hecho de que esta guitarra sea tan hueca provoca que haya muchos acoples. Yo no estoy teniendo especiales problemas en esta guitarra con los acoples. Claro, se acopla más que una guitarra de cuerpo sólido, pero no más que otras guitarras de cuerpos semihuecos que yo haya probado. Pero bueno, ya me estoy liando con algo que no era del propósito de este vídeo. Lo que me refiero con eso es, yo quería la Epiphone Casino color arena de John Lennon, la que Lennon utilizaba muchísimo a partir del disco Revolver y que se hizo súper icónica en sus manos porque es la guitarra con la que tocó en los estudios Abbey Road el concierto del Rooftop. La realidad, que la gente no sabe esto, pero la realidad es que tanto Paul McCartney como George Harrison también tuvieron sendas casinos, ¿vale? El primero que empezó a usar casinos, es más, fue Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, y a partir de estas actuaciones que vieron de Keith Richards y escucharon y vieron su guitarra, a los tres Beatles les gustó y los tres Beatles, incluido Paul McCartney, los tres Beatles se compraron una Epiphone Casino y todos ellos han grabado con la Epiphone Casino en varias ocasiones, en el álbum blanco, en el Revolver, en el Let It Be, en el Abbey Road. Todos ellos en alguna ocasión han grabado con la Casino. Es cierto que por ejemplo Harrison prefería otras de sus guitarras antes que la Casino casi siempre para grabar, pero en alguna ocasión alguna cosa ha grabado con su propia Casino. A lo que iba, la Casino salió en un solo color, en el color Sunburst, y yo la quería en color arena. Quedaros con ese dato para dar una explicación de por qué yo tengo una Casino asiática. ¿Por qué Lennon toca en el Rooftop con esa Casino de color arena? Pues porque Donovan, el artista Donovan, el cantante, cuando estuvo en la India con ellos, que no sé si sabéis, pero cuando ellos estuvieron con el Maharishi Yogi y los Beatles en la India meditando, formando parte de la secta de este señor, Donovan también estaba allí y Donovan convenció tanto a Harrison como a Lennon para que lijaran sus guitarras, ¿vale? Y lo hicieron los dos. Maca no lijó la suya, pero ellos dos sí que lijaron sus guitarras y las dejaron en ese color arena. ¿Qué implica esto? La Casino fue fabricada
en Estados Unidos, entre el 61 y el 69, y el color arena no existía. Si yo me quiero comprar una réplica, vamos a decir entre comillas, una guitarra similar a la de John Lennon, primero, no voy a poder conseguir, salvo que esté lijada también, o sea la propia de John Lennon, una guitarra de aquella época, porque esas guitarras de aquella época se venden por decenas de miles de dólares. Yo no tenía un interés real en tener una Casino para utilizarla profesionalmente, porque no es una guitarra que se adapte a mi estilo de música. No tenía yo en mente gastarme 15.000 euros en una Epiphone Casino del, por ejemplo, 65, que son dificilísimas de encontrar. Está claro que no iba a ocurrir eso. Y más aún, no me la iba a comprar en Sunburst si la iba a lijar yo, ¿no? Coño, que al final esta guitarra, entre comillas, casi la tengo para tenerla colgada en la pared, porque le doy un uso mínimo. Es cierto que al final le cambié la cejuela, le cambié las clavijas, la dejé mucho más a mi gusto y ahora la uso más de lo que yo pensaba, cosa que está genial, porque ya que te compras una guitarra, qué mejor que usarla y no tenerla ahí cogiendo polvo, que es una pena. Pero a lo que me refiero con todos estos que me dicen, es que claro, te quejas de esta guitarra, que dices que tiene unos acabados malos porque es que es una guitarra hecha en Asia. Tú lo que tienes que hacer es comprarte una guitarra americana. Vale, os explico. A partir del 70, las Casinos ya no se fabricaron nunca más en Estados Unidos, exceptuando un par de modelos limitados, uno en el 95 y otro en el 2011, que salieron, y esos dos modelos valían también un auténtico pastizal y también estaban limitados a muy pocas unidades y eran muy difíciles de encontrar. Entonces, fuera de los Estados Unidos es complicado que te encuentres una guitarra de esas. Una vez más, joder, que yo solo quería, en plan tributo a John Lennon, comprarme una Epiphone Casino, pues por tenerla junto con todos estos tesoros de los Beatles que tengo, que por cierto, tengo un vídeo hablando de los distintos tesoros de los Beatles que tengo, os lo dejo aquí también. Claro, no era una opción, tampoco era una opción, pero es que muchos de los comentarios estos fueron de antes de 2021, porque este vídeo tiene un montón de tiempo, ¿vale? Este vídeo, yo creo que fue el primer vídeo que se me más o menos viralizó y tiene un montón de tiempo, es anterior a 2021, porque es que resulta que ahora sí que puedes comprarte una Epiphone Casino fabricada en USA. Vale pasta, es carilla, pero es comprable, vale 2.700 euros, algo así. Es una cantidad asumible, entre comillas, es cara la guitarra, pero a ver, con todas las guitarras que tengo, si realmente la quisiera, pues podría vender alguna y con el dinero que sacara podría hacerme con una Casino americana, que seguramente esté mucho mejor fabricada, respete mucho mejor cómo se hacían al principio del todo, etcétera, que la china, que se nota que está fabricada en serie y se le nota pues una calidad inferior. Pero vamos, con esto lo que quería deciros es que para cuando me dijeron es que tenías que haberte comprado la buena no existía. Todas las Epiphone Casinos que se han fabricado en los últimos años, y cuando digo los últimos años digo las últimas décadas, hasta el 21 que volvieron a sacar un modelo americano, eran asiáticas y sobre todo coreanas y chinas. Japonesas se vendieron, pero hace bastante más tiempo y también son muy difíciles de conseguir. Todo lo que podías conseguir, por ejemplo, de Casinos nuevas, antes de 2021, tenían que ser o coreanas o chinas, sobre todo chinas. Era lo más lógico que te encontraras la versión china, que es la que tenía yo y que es la que os digo que tiene estos defectillos que os comentaba, defectillos o defectos, porque es una guitarra que vale un dinero y una guitarra que vale 600 euros más o menos no debería tener tantos defectos de fabricación. Entonces vuelvo a reiterarme, la Epiphone Casino china y coreana no es una buena guitarra para el precio que tiene. Aún así a mí me encanta, me encanta cómo suena y disfruto muchísimo tocando con ella, pero no debería costar lo que cuesta, o por lo menos debería tener mejores acabados, ya que cuesta lo que cuesta. Y también las pastillas P90 que lleva mi Casino no son las mismas que lleva la versión americana. Lógico y normal, la diferencia de precio es enorme. Epiphone se tiró más de 50 años sin fabricar Casinos en Estados Unidos. Entonces, ya me dirás cómo hago yo para conseguir una Casino americana y poder decir, oh, qué buena es la Casino americana. No lo sé, porque las que se podían comprar antes del 2021, excepto las ediciones limitadas, que por supuesto serían mucho mejores que las de John Lennon, no son las originales. Entonces, ¿cómo pretendías, alma de cántaro, antes de 2021, que yo me comprara una Epiphone Casino fabricada en Estados Unidos, que esas sí que son las que tengo que probar, y no, qué tontería, qué tonto eres, que mira que te has comprado una guitarra china y te crees que va a ser igual que una Epiphone Casino de las de verdad? Digo, de
de las de verdad, ¿de cuáles? Porque si no la están fabricando en ningún lado, la de verdad es la China, tío. La de verdad es la China. Entonces, yo qué sé. La verdad que llevo muchísimo tiempo para grabar este vídeo. Ya sabéis que por desgracia tengo tantos encargos, tengo que grabar tantos vídeos que no doy abasto. Mi tiempo de respuesta de los vídeos es muy lento, por desgracia. Y entonces yo mismo este vídeo, que solo era para mí porque me apetecía grabarlo a mí, para aclarar cosas y oye, para contaros las curiosidades de hostia, la Epiphone Casino es una guitarra que se fabricó en Estados Unidos solamente al principio, luego se ha fabricado todo el tiempo, prácticamente siempre en China y en Corea, y ahora, si lo queréis, tenéis una Epiphone Casino también americana. Mira, pues es interesante que lo sepáis. En este canal hablamos mucho de guitarras y de la historia de esas guitarras, etcétera, etcétera, y me apetecía comentar esto. Y de paso, aclarar que si tengo la Casino china, primero es, quizás por la diferencia de importe, si me hubiera tenido que comprar una Epiphone Casino después de 2021 y gastarme en ella 2.700 euros, a pesar de que sé que es una guitarra que utilizaría poco, ahora sabiendo lo que me gusta la Casino, tal vez hasta me la compraría, ¿eh? Pero que vamos, que el día que decidí comprarme una Casino china, primero sabía lo que me estaba comprando, pero me parece de recibo que si considero que la guitarra no cumple con unos mínimos de calidad para el precio que tiene, joder, pues qué mínimo que compartirlo con vosotros. Tío, que soy un amante de los Beatles y por lo tanto, entre otras cosas, soy un amante de la Epiphone Casino solo por lo que significó históricamente. Me parece honesto deciros, oye, esta guitarra, si te la vas a comprar, cuidado, si te esperas una buena guitarra muy bien acabada, te vas a decepcionar. Y eso es lo que hice, pero hay habido gente que le sentó mal. Yo pensaba, no entiendo por qué, no me estoy metiendo con John Lennon, tranquilos, adoro a ese señor, solo estoy diciendo que la imitación de la guitarra de Lennon en su versión china, pues no es una gran guitarra. No hace falta que se ofenda a nadie. Ya os digo, a mí me encanta debatir, no tengo ningún problema. Y a lo mejor al principio antes me sentaba mal cuando los comentarios iban cargados de hate, pero es que me da lo mismo, me da igual. Lo que sí os digo es que yo respondo todos los comentarios, los que van cargados de hate y los que no. Me dicen, oh, qué tontería, pero ¿para qué le respondes? ¿Y por qué no? Si eres capaz de poner tu opinión, también eres capaz de recibir una respuesta, o deberías serlo. Pero bueno, yo qué sé, no sé ni por qué he grabado esto. Espero que a algunos os haya gustado. Y no olvidéis, con esto que os digo de que tardo tantísimo en responder a los vídeos, este canal se fabrica a base de las cosas que me pedís. Como me pedís muchísimas cosas, tardo muchísimo en responderlas, pero todas tendrán su respuesta. No olvidéis que si os hacéis miembros del canal, por 1 eurito al mes, os pongo en cabeza en las peticiones. Entonces podría responderos en semanas en lugar de en meses o años, que es lo que tardo en responder. Vale, sed buenos.